El enigma de la estrella de Belén solo puede descifrarse con la luz de la ciencia. Si en el primer capítulo analizamos el contexto histórico, y en el segundo las pruebas indiciarias, en este tercero revelamos la fecha científica de la primera Navidad. En los confines del tiempo, donde la historia se entrelaza con las sombras del cielo, un misterio milenario aguarda ser revelado. Durante siglos, la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate, dogma y especulación. Pero los astros guardan memorias que la Tierra olvidó. Eclipses. Conjunciones. Y censos romanos trazan un mapa celeste que corrige siglos de error histórico. Este capítulo nos llevará desde la muerte de Julio César y César Augusto, sellada por eclipses solares, hasta los pastores de Belén que velaban a sus ovejas en pleno invierno. ¿Exploraremos la ciencia pastoril? La filología y el arte silencioso de los pintores del Renacimiento, para confirmar lo que parecía imposible: que la Navidad estuvo escrita en los cielos. A través de documentos olvidados, testimonios de Josefo y la fortuna que Herodes legó a Roma, descubriremos que la política, la astronomía y la profecía convergen en un mismo instante: el solsticio de invierno. Y levantaremos el velo del cielo para descubrir los enigmas de la estrella de Belén. Una conjunción extraordinaria que 2000 años después sigue brillando como señal de paz y misterio. Iniciamos un viaje de 60 minutos a lomos de la historia y del cosmos, donde cada eclipse y cada estrella nos acercan a la verdad de la primera Navidad. Esto es el misterio de la Navidad. Jesús nació en el año 0. Pruebas astronómicas y científicas. ¿Guardan los cielos las claves que nunca encontramos en la Tierra? Entre eclipses, censos olvidados y errores cronológicos, dos fenómenos astronómicos ofrecen una respuesta científica a la pregunta milenaria: ¿cuándo nació Jesús de Nazaret? No es mito, ni dogma, ni revelación. Es cálculo celeste. Datación verificable. Y comienza con las muertes de Julio César y de su hijo adoptivo y heredero universal, Augusto, primer emperador de Roma. El poeta Virgilio narra en verso la muerte de Julio César. El sol, muerto César, se apiadó de Roma, y veló entre sombras su fulgente coma. ¿Una metáfora? No del todo. Plutarco, Séneca, Dion Casio y Aurelio Víctor confirman el eclipse.
La historia moderna data el magnicidio el 15 de marzo del 44 a.C. Pero ese año, ni los inmediatamente anteriores o posteriores, registraron eclipses en marzo. Sí hubo eclipse el 28 de marzo del año 41 a.C. ¿Fue ese el verdadero año del asesinato de Julio César? El eclipse encaja con las cronologías de Tertuliano, Eusebio y San Jerónimo. Sitúan la natividad en torno al año 41 del principado de César Augusto. Porque al vencer en la batalla naval de Accio, los 4 años del segundo triunvirato, junto a Marco Antonio, desaparecieron de la historiografía romana. Octavio fue hijo adoptivo y heredero universal de Julio César. Los historiadores romanos habrían cometido una gravísima afrenta. 4 años de gobierno conjunto de Octavio y Marco Antonio. Tras la sonora victoria en Accio de Octavio sobre Herodes, Cleopatra y Marco Antonio. Improbable. Anacrónico. Julio César murió en el año 41 a.C. Un dato astronómico verificable. Científico. Un eclipse que corrige siglos de error histórico. Los padres de la Iglesia tenían razón. Dion Casio registra otro eclipse, el que tuvo lugar a la muerte de César Augusto. Se vio en Roma y en Alejandría. El historiador romano también explica que el cielo se cubrió con cometas sanguinolentos. Tizones ardientes. Se trata del primer registro histórico de las lágrimas de San Lorenzo. La lluvia de las Perseidas ilumina los cielos desde mediados de julio a finales de agosto. La fecha oficial de la muerte de César Augusto ha sido establecida el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Pero no hubo eclipse en agosto de ese año, ni en agosto de los años inmediatamente anteriores o posteriores. Sí que lo hubo el 21 de agosto del año 16 después de Cristo. Dos años más tarde. Augusto habría muerto 2 años más tarde de lo que indica la cronología moderna. El dato astronómico lo demuestra. Científicamente. Y reconfigura todo el sistema de datación moderno basado en el año de la fundación de Roma. Dion Casio afirma que Augusto murió 44 años después de la batalla de Accio. Si falleció en 16 después de Cristo, la batalla tuvo lugar el año 27 antes de Cristo. No en el 31, como asegura la historia tradicional. Si el año 27 es el primero de la era egipcia de Augusto, y Clemente de Alejandría situó el nacimiento de Jesús en el año 28 de la era egipcia de Augusto. Jesús nació en el año 0 de nuestra era. Año 1 después de Cristo para quienes nieguen el año 0. No en 5 antes de Cristo. Ni en 3 antes de Cristo. En el 0. Exacto. Una sincronización perfecta entre crónica, eclipse y profecía. Dion Casio también afirma que Augusto vivió 75 años, 10 meses y 26 días. Suetonio registra 76 años menos 35 días. Si ajustamos la fecha con el eclipse que tuvo lugar a su muerte, resulta que Augusto nació el 23 de septiembre del año 60 a.C. Dato científico.
no en el 63, como aseguran los historiadores modernos. Nuevamente, la astronomía enciende la luz que la historia oscureció. Nadie puede borrar las memorias luminosas de los astros en el cielo, salvo los falsos profetas. En 1555 aparece inscrito en los muros de Ancira, Turquía, un testimonio antiguo. Las hazañas del divino Augusto. 3 censos bajo su principado. 25 a.C. con Augusto como cónsul. 6 a.C. con Asinio. 16 después de Cristo con Sexto Pompeyo. El censo del año 6 a.C. fue universal, el mismo que Lucas menciona al relatar el nacimiento de Jesús. Hasta la aparición de las hazañas nadie había afirmado que Jesús naciera antes de Cristo. Las hazañas del divino Augusto parecían hacerlo evidente. En 1605, el monje polaco Laurentius Usliga propone que Jesús nació en el año 4 a.C. Trata de sincronizar el censo de 6 a.C. con la natividad de Jesús. Su argumento: el cambio de nombre de Betsaida por Julias, en honor a la hija de Augusto, que llevaba una vida disoluta. Pero se equivoca. La homenajeada fue Livia, esposa del emperador. Él la adoptó con el nombre de Julia Augusta. El error de identidad arrastra su hipótesis hasta hacerla insostenible. Johannes Kepler, inspirado por Susliga, intenta calcular el nacimiento de Jesús con eclipses lunares y conjunciones astrales. Concluye que tuvo lugar en el año 6 a.C. Y data el eclipse lunar que aparece en Josefo en la noche del 12 al 13 de marzo de 4 a.C. Pero el eclipse que cita ocurrió 10 días después. No es así si tenemos en cuenta el desfase del calendario gregoriano. Su precisión asombra. Pero sus conclusiones, y las de Susliga, se desmoronan al entrar en juego los eclipses que datan las muertes de Julio César y de César Augusto. Además, un censo romano no requería inmediatez administrativa. El de la Galia, por ejemplo, duró 40 años. Augusto, por tanto, fue cónsul en el año 0. En ese año dedicó el templo del Foro de Roma a Marte. En ese año, como cónsul, ordenó el censo ejecutado por Quirino. Marte reinaba en la constelación de Escorpión junto a Venus. Marte. Venus. Escorpión. Las mismas señales que guiaron a la Sibila Tiburtina. Y quizá, a los magos de Oriente. Si el cielo habla, que sea escuchado. Y si los eclipses susurran, que no se les calle. Porque Jesús no nació con un relato. Nació en un cálculo. Bajo una sombra exacta. El día en que el cielo enmudeció, para que las estrellas brillaran.
Misterios del año cero. Belén y la ciencia pastoril. La historia del nacimiento de Jesús se ha contado en versos y en dogmas. Existen datos, eclipses, profecías y obras de arte que no fueron parte del canon. Hoy visitamos dos escenarios olvidados. Una nota de Flavio Josefo y un rebaño de ovejas velado por pastores en pleno invierno. Quizás se resuelve el misterio entre documentos históricos, filología y sabiduría pastoril. Llegados a este punto, procede aclarar algo esencial. La mayoría de los programas astronómicos modernos, incluido Stellarium, utilizan el año cero en sus cálculos acorde con la numeración astronómica estándar. A diferencia del calendario gregoriano tradicional que salta del 1 a.C. al 1 después de Cristo. Este sistema facilita los cálculos matemáticos y la programación de algoritmos astronómicos. Permite simular eventos celestes antiguos, como eclipses, conjunciones estelares y fases lunares. El programa Stellarium adopta esta convención y permite visualizaciones precisas de eventos anteriores al año 1 después de Cristo. Si no se usa el año cero, los cálculos sobre el nacimiento de Jesús pueden errar. Otros programas que lo emplean: Celestia o SkyChart. ¿Por qué es importante el uso del año cero? Evita ambigüedades en cálculos históricos. Permite interpolaciones y extrapolaciones precisas. Y cumple con estándares como ISO 8601 en contextos científicos. Vimos en episodios anteriores que la batalla de Accio, una de las claves para descubrir el año en que nació Jesús de Nazaret, no tuvo lugar en el año 31 a.C., sino en el 27 a.C. Dato respaldado por cálculos astronómicos y científicos que aportaron los historiadores romanos al señalar los eclipses de sol que tuvieron lugar a la muerte de Julio César y de César Augusto. El historiador judío Flavio Josefo afirma que la batalla naval de Accio tuvo lugar en el 7º año del reinado de Herodes. Como la batalla naval de Accio fue en el año 27 a.C., Herodes comenzó a reinar en el 33 a.C. Y si murió rondando los 70 años, como también relata Josefo. Su fallecimiento no fue en el 4, ni en el 5 a.C., sino en el año 0. Año 1 para quienes no computen el 0. El italiano Gerolamo Cardano y el pintor español Luis de Morales erraron sus cálculos por un solo año, precisamente por no contar el año 0. El Vaticano prohibió trazar horóscopos de Cristo, pero ellos lo hicieron. A pesar de la Inquisición. El debate se resuelve con las propias fuentes del siglo I que los historiadores actuales desecharon. También vimos que los eclipses que dataron las muertes de Julio César y de César Augusto, revelados por historiadores y poetas de Roma, anuncian que no murieron en los años 44 a.C. y 14 después de Cristo, sino en el 41 a.C. y en el 16 después de Cristo. Los cálculos de los padres de la Iglesia coinciden con los pronósticos de historiadores y poetas romanos.
Josefo nos permite saber que Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, no murió en el año 34 después de Cristo, sino en el 36. Gobernó 37 años, lo que significa que ascendió al poder en el año 0. Año 1 después de Cristo para quienes no sigan las convenciones informáticas y astronómicas y no computen el año 0. La muerte de Herodes en el año 0 permite el inicio del gobierno del hijo ese mismo año. La cronología se confirma. Jesús nació en el año 0. O unos pocos días antes. Según el Evangelio, en Belén, los pastores velaban al raso al tiempo que nacía el Cordero de Dios. En diciembre, ¿cómo marca la tradición? Algunos exégetas urbanos dudan que los pastores pudieran estar al aire libre en pleno invierno. Pero en la España rural muchos pastores aún lo hacen. Incluso hoy, en Soria. Soportando temperaturas bajo cero. La tradición ganadera lo confirma. Las ovejas dan a luz ocultas entre maleza o en rediles, antes de ser trasladadas con los corderos a recintos cerrados. Los pastores se turnan en vigilias. Algunos madrugan, recogen los corderos y los llevan a los corrales junto con sus madres. Otros auxilian a las parturientas, incluso pueden practicar cesáreas en caso de necesidad. Suturan heridas de madrugada. La ciencia pastoril confirma la escena bíblica. En el tríptico del Maestro de Ávila, los pastores velan por sus ovejas mientras ellas miran al cielo. Un lobo acecha. Corderos recién nacidos aparecen en el cuadro. Ovejas tumbadas observan el cielo y adoptan la posición de parto. El pintor retrata la paridera del solsticio de invierno. Lo hace en una ciudad gélida, Ávila. Más fría que Belén. Sin embargo, los pastores están al raso. También Luis de Morales, en la Sagrada Familia, incluye ovejas al aire libre. El arte confirma lo que algunos niegan: que el nacimiento del Cordero pudo tener lugar en diciembre. En Oriente Medio, existe una raza ovina nativa, la Awasi. Su paridera tiene lugar entre diciembre y enero. Es la raza que los pastores de Judea, probablemente, custodiaban. El ciclo reproductivo de esta especie encaja con la fecha tradicional de la Natividad. Jesús nació mientras parían las ovejas. Los corderos recién nacidos requieren atención constante para evitar hipotermia o rechazo materno. De ahí las vigilias. El Cordero de Dios nace cuando nacen los corderos. En las proximidades del solsticio de invierno. El año 0 marca la muerte de Herodes.
la pintura, la ganadería, la filología y Josefo lo confirman. Los pastores no son adorno, son testimonio. El frío no impidió el parto, ni a las ovejas, ni al Hijo de Dios. La historia se cuenta en textos, pero también en cuadros silenciados y madrugadas gélidas. Porque de noche, entre ovejas y vigilias, también se escribe la historia. Misterio en Belén. El censo y la fortuna de Herodes. Durante siglos se ha discutido el año de nacimiento de Jesús. Una serie de pistas olvidadas y cálculos astronómicos permiten hoy una respuesta científica. Censos. Herencias. Conjunciones estelares. Errores historiográficos. Y un cielo que no miente. Esta es la búsqueda de la fecha real y exacta de la Navidad. El evangelista Lucas menciona al gobernador romano Quirino como responsable del censo de Judea. Pero los registros históricos indican que no fue gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo. 8 después de Cristo si aplicamos el calendario reformado, con los eclipses que tuvieron lugar a la muerte de Julio César y César Augusto. ¿Se equivocó Lucas? Si analizamos los listados de gobernadores sirios, resulta que entre 2 antes de Cristo y 1 después de Cristo la provincia no tuvo titular. Un vacío de poder que encierra una clave. Siria era una provincia estratégica, rica desde tiempos de Alejandro Magno. Un territorio disputado entre Partia y Roma. Pero Augusto prefirió dejarla sin gobernador formal. No sacó a concurso la plaza de gobernador de Siria. ¿Por qué? La clave está en Cayo César, nieto, hijo adoptivo y heredero de Augusto. El emperador estaba reservando el cargo para Cayo, pues era menor de edad en ese momento. Como legado imperial en Oriente, con base en Siria, Cayo negociaba con Partia para asegurar la influencia romana en Armenia. Cayo carecía de experiencia militar. Su padre adoptivo, el emperador de Roma, lo rodeó de protección. A su lado estaba Quirino, en calidad de rector. El que gobierna, no el que ostenta el cargo. El enigma de la falta de gobernador en Siria, en el año 0, se soluciona resolviendo un problema filológico que valida el relato de Lucas. El evangelista, meticuloso, usó el término hegemona, no hegemonenonta. Hegemona es gobernador interino o accidental. Hegemonenonta, un gobernador con vacante en propiedad. El texto de las hazañas del divino Augusto, que apareció inscrito en los muros de un templo de Turquía, demuestra que Augusto dictó un censo universal en el año 6 a.C.
Pocos años más tarde, el decreto de Augusto permitiría el censo de Judea. Se trata del censo mencionado por Lucas en el Evangelio, que llevó al monje polaco Susliga a situar el nacimiento de Jesús 5 años antes de Cristo. Pero el censo, en Judea, iba a comenzar 5 años más tarde. En el año 0. Año 1 después de Cristo para quienes no computen el 0. El día 1 de enero del año 0 para ser más exactos. Momento en que Roma nombraba a los nuevos cónsules. El censo de la Galia duró 40 años. Como vimos en episodios anteriores, Augusto murió en 16 después de Cristo, tal y como demuestran los eclipses que tuvieron lugar a la muerte de Julio César y del propio César Augusto. Este dato nos permite saber que Augusto ocupaba el cargo de cónsul de Roma en el año 0. ¿Una casualidad? Herodes agonizaba. Sus herederos estaban enfrentados. Y su testamento dejaba una importante suma de dinero para el emperador de Roma. 1000 talentos de plata. Unos 30.000 kilos. Una auténtica fortuna. Además, Herodes dejaba otros 500 talentos de plata para Livia, esposa de Augusto. 15.000 kilos más. 45.000 en total. En la actualidad, el kilo de plata alcanza los 1.600 euros. Herodes legó al matrimonio imperial unos 72 millones de euros. Augusto se hizo nombrar cónsul para velar por sus propios intereses. De ahí que el joven Cayo, su heredero, también estuviera presente en la audiencia, que el emperador concedió a los hijos de Herodes en Roma ante la inminente muerte del rey de Judea. Todo ello justificaría que Augusto dejara vacante el cargo de gobernador de Siria. El emperador era cónsul en el año 0. Cayo no podía ocupar, aún, el cargo de gobernador de Siria. Pero ya estaba presente en los asuntos de importancia, entre ellos, los de Judea. Por eso fue Quirino, tutor de Cayo, quien se encargó de organizar el censo como legado imperial. El evangelista Lucas tenía razón. Además, el testamento de Herodes dividía el reino entre sus hijos. En Galilea, donde está Nazaret, gobernaría Antipas. En Judea, donde está Belén, gobernaría Arquelao. José, que vivía en Nazaret de Galilea, debía registrar a su esposa en Belén de Judea a efectos del impuesto de capitación. Y al niño, en caso de que hubiera nacido. José, quizás, pretendía ocultar el embarazo de María. ¿Era María demasiado joven para contraer matrimonio, según las leyes de Siria? En la provincia romana de Siria,
Las mujeres no podían contraer matrimonio hasta haber cumplido los 12 años. 12 años. Aunque hoy pueda parecernos prematuro, así funcionaban las cosas en el siglo I. Esta mayoría de edad explica la presencia de Jesús en el templo. Precisamente, al cumplir 12 años. La intención de retrasar el nacimiento, para después del 1 de enero, tras inscribir a su esposa María en el censo, apunta a que ella no había cumplido la edad legal para contraer matrimonio. Los indicios apuntan a que María, quizás, solo tenía 11 años. Pero Jesús no quiso esperar. El cielo y el solsticio de invierno demandaban su nacimiento. Dos tetrarquías. Dos gobernantes. Un nuevo orden fiscal. Y un censo que ahora tiene sentido. En tiempo y forma. Esta es la estrella de Belén. 2000 años después, la Navidad confiesa su secreto. La primera Navidad tiene coordenadas precisas en el tiempo. En este episodio rasgamos el velo del cielo y revelamos la hora, el día, el mes y el año. Con pruebas historiográficas, evidencia astronómica y rigor científico. En la madrugada del 21 de agosto del año 16 después de Cristo, un eclipse de sol cruzó el cielo del Mediterráneo. 2 días antes había muerto Augusto, emperador de Roma. Y con este eclipse terminó su era. Dato científico. Pero también se abrió un debate. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Acaso hemos contado mal los días del calendario? La fecha exacta de la Navidad siempre estuvo escrita en el cielo. En los márgenes del tiempo, donde la historia se entrelaza con la sombra de los eclipses, una verdad olvidada comienza a emerger. La cronología tradicional sitúa la muerte de Herodes y la Navidad en torno al año 4 a.C. Pero nuevas lecturas historiográficas, junto a registros de eclipses solares documentados por cronistas romanos, permiten reconsiderar esta fecha. ¿Es probable que el nacimiento de Jesús no ocurriera cuando siempre creímos? En episodios anteriores, exploramos un fenómeno celeste que marcó el destino del imperio. El eclipse que siguió a la muerte de Julio César en marzo del año 41 a.C. Ese mismo eclipse coincide con las predicciones de los padres de la Iglesia. Tertuliano y San Jerónimo situaron el nacimiento de Jesús en el año 41 del Principado de Augusto. En concordancia con los historiadores romanos, que dataron el Principado a partir de la muerte de César, anunciada por un eclipse que tuvo lugar en el año 41 a.C. No admitieron un gobierno compartido entre Augusto y Marco Antonio. No después de la humillante derrota de Antonio en Accio. Augusto, legítimo heredero de Julio César, se alzaba como único sucesor. Pero la historia revela otro eclipse.
En agosto del año 16 después de Cristo, murió Augusto, y el sol volvió a eclipsarse. Dion Casio afirma que Augusto murió 44 años después de la batalla de Accio. Si murió en el año 16, entonces Accio tuvo lugar en 27 a.C. No en el 31, como dicta la historia oficial. Clemente de Alejandría sitúa el nacimiento de Jesús en el 28º año de la era de Augusto. A diferencia de su principado, que arranca en el 41 a.C., esta era toma como referencia la batalla de Accio. Año 27 a.C. En ambos casos, los padres de la Iglesia sitúan la Navidad en torno al año 0. Año 1 para quienes no computen el año 0, conforme las convenciones informáticas y astronómicas. Josefo, el historiador judío, añade otra pieza al rompecabezas. Afirma que corría el 7º año del reinado de Herodes, cuando tuvo lugar la batalla de Accio. También explica que Herodes gobernó 34 años desde que destronó al rey de Jerusalén. 7 más 27, 34. La cronología encaja. Herodes comenzó a reinar en el 33 a.C. y murió en el año 0. Pero hay más. Antípatro, padre de Herodes, había auxiliado a Julio César en el sitio de Alejandría. Esta lealtad selló una deuda de honor entre Augusto, heredero de César, y Herodes, sucesor de Antípatro. Así, el censo universal decretado por el emperador en el año 6 a.C. no afectó al reino de Herodes, ahora aliado imperial. Sin embargo, la agonía o muerte del legendario rey de Judea extinguió el pacto de honor. Quirino, tutor de Cayo, nieto, hijo adoptivo y heredero de Augusto, activó el censo en Judea como gobernador accidental de Siria. El evangelista Lucas lo llama Igemona, no Igemonenonta, subrayando que era gobernador accidental. El emperador estaba reservando el puesto para su nieto, hijo adoptivo y sucesor, Cayo. Lucas tenía razón. Así, entre eclipses, alianzas y silencios imperiales, la historia de la Navidad se reescribe. No en los libros, sino entre las sombras del tiempo. En los confines del imperio, donde la historia se entrelaza con el misterio del cielo, una fecha olvidada comienza a revelarse. Lo que hace único al censo del Evangelio de Lucas no es solo su mención, sino su contexto. Judea, tras la muerte de Herodes, se fragmenta en tetrarquías. Nuevos gobernantes. Herederos de un trono dividido. Necesitaban saber el número de súbditos que tenían bajo su mando. Eran tiempos de impuestos. Por eso José, descendiente de la casa de David, viajaba a Belén de Judea, su ciudad de origen. Debía empadronar la unidad familiar. Desde las colinas del norte, en Nazaret de Galilea, bajo la sombra de Herodes Antipas, José emprendió el viaje. Descendió hacia el sur, a Belén de Judea, tierra gobernada por Herodes Arquelao. No por elección. Un deber impuesto por Roma. Y por el cielo. Pero el censo no fue un simple trámite. Provocó inquietud. Y en el año 1 a.C. estalló una revuelta.
Judas y Matías, dos líderes judíos, se alzaron contra la instalación de un águila dorada en el Templo de Jerusalén. El símbolo imperial de Roma encendió las pasiones. La rebelión fue sofocada, pero dejó una huella. En medio de esta agitación política y religiosa, una pareja humilde se dirigía a Belén. Y a las puertas del censo, nació Jesús. La suma de los acontecimientos nos permite saber que Jesús vino al mundo en torno al año 0. Pero, ¿en qué mes? La clave está en las ovejas. La paridera estaba en curso cuando Jesús nació en Belén. Un fenómeno que en Judea, de donde es originaria la raza Ahwasí, ocurría en torno al solsticio de invierno. Además, los nuevos cónsules de Roma tomaban posesión del cargo el 1 de enero. José y María llegaron días antes de que comenzara el censo. No había alojamiento. Todo indica que llegaron cuando el plazo estaba a punto de iniciarse. Unos días antes del 1 de enero. En torno al solsticio de diciembre. Hemos descubierto el año. Y el mes. El siguiente paso es mirar al cielo. Pero, ¿qué debemos buscar? Santo Tomás de Aquino escribió que 3 soles se unieron en uno, al tiempo que Jesús nacía en Belén. La filosofía trinitaria dio nombre al fenómeno. Pericóresis. 3 almas que se contienen mutuamente, sin división. Platón lo insinuó. Las almas vienen de las estrellas. Y a las estrellas regresan. Johannes Kepler buscó la estrella de Belén en una triple conjunción. Júpiter y Saturno junto a la estrella Alrescha, alfa del signo zodiacal Piscis. Los signos del zodiaco forman la franja celeste por donde circulan las estrellas errantes. Los planetas, el Sol y la Luna. Sus conjunciones con las alfas zodiacales marcan momentos de máximo interés para astrónomos y astrólogos. Tenemos el año. El mes. Y una triple conjunción aún sin identificar. Solo queda analizar el cielo de diciembre del año 1 a.C. En torno al solsticio. Y entonces ocurre una extraordinaria conjunción en un día extraordinario. El 22 de diciembre. Cuando también nacía el sol. El apócrifo armenio y el evangelista Mateo nos dan la clave. Las vigilias de los pastores. El astro que se detiene. Y las 6 de la mañana. Una estrella que se pone. Se detiene. Cuando llega el nuevo día. Al finalizar la última vigilia de la noche. Las estrellas se desvanecen con el brillo del sol. Se paran. Y los judíos rezan el Shema Israel. En la última vigilia. Cuarta para los romanos.
Tercera de los Hebreos. A las 6 de la mañana. En cualquier caso, cuando Dios miró al campamento de los egipcios, escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es uno. La fecha exacta de la Navidad siempre estuvo escrita en el cielo. Jesús nació el 22 de diciembre del año 1 a.C. A las 6 de la mañana. En el vasto telón del universo, donde las estrellas susurran secretos olvidados, una conjunción celeste marcó el nacimiento de una era. Descubiertos la fecha y la hora, cabe concluir que la conjunción estelar que alumbró a Jesús tuvo lugar en la constelación de Escorpio. No es una constelación cualquiera. Escorpio se dibuja en el cielo como un águila con las alas desplegadas, o como una cruz horcada, similar a la que se alza en la iglesia del Crucifijo de Puente la Reina, con forma de pata de oca. Una pata de oca. Aparecen a lo largo del Camino de Santiago y en el dintel del pórtico de entrada a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Su estrella alfa es Antares. La estrella roja. La estrella de Israel o de Jacob. La estrella de Belén. La estrella de la paz. Porque Antares significa lo contrario a Ares, el dios de la guerra. Su constelación parece un cáliz, un árbol, una cruz, una espada, un águila, un corazón, una pata de oca o de águila. Un águila cuelga sobre la entrada al Debir, el lugar más sagrado del Santo Sepulcro de Jerusalén. En árabe, la llaman Kalb al-Akrab. Quizás Calatrava en los círculos mistéricos de la España medieval. El corazón de Jesús. Los marinos españoles la bautizaron como Vespertillo. Un corazón encendido en el cielo vespertino, camino del Finisterrae. A la derecha exacta de la Vía Láctea. A la derecha exacta del campo de estrellas. A la derecha exacta de Compostela. Camino de Santiago o de Jacob. Camino de Israel. El corazón simbólico del Mesías es la puerta de entrada a la Vía Láctea. Una estrella encarnada. Roja. Como la que sostienen entre los dedos las primeras imágenes marianas medievales. La luna alumbró a la estrella de Belén el 22 de diciembre del año 1 a.C. Y los magos supieron que había nacido el Hijo prometido por Moisés. El dedo de Dios lo dibujó con tinta de estrellas. Marte, Venus y Antares se conjuntaron al paso de la luna. Pero no se unieron en un solo sol. Los magos de Oriente tardaron meses en llegar a Belén. Es posible que el nacimiento de Juan el Bautista, 6 meses antes que Jesús, fuese la clave para descubrir la señal que les puso en marcha.
6 meses antes que diciembre es junio. El objetivo, ahora, es el cielo de junio del año 1 a.C. ¿Ocurrió algo extraño en el lienzo de estrellas? Efectivamente. El 17 de junio de ese año, Júpiter y Venus se cruzaron sobre Régulo, la estrella alfa de la constelación de Leo. Régulo, el corazón del león. Esta debió ser la señal que anunciaba el nacimiento de Juan, y que hizo a los magos poner rumbo a Belén. Los 3 soles registrados por Santo Tomás de Aquino. Venus, Júpiter, Régulo. Se conjuntaban justo al ponerse el sol. Al oeste. 6 meses después, el 22 de diciembre, el Mesías nacía en Belén. Marte. Venus. La Luna. Y Antares. Formaban la pericóresis celeste. Padre. Madre. Matriz. Hijo. Algunos textos apócrifos aseguran que Zacarías, sacerdote del templo, fue asesinado por ocultar a su hijo Juan. Los magos pusieron sobre aviso al rey Herodes. Y Herodes descubrió la señal. Y persiguió al pequeño Juan, según narran los textos apócrifos. ¿Es posible que un grupo de personas custodiara los misterios estelares del judaísmo? ¿Desde tiempos de Moisés? Quizás fue Zacarías, padre de Juan el Bautista, uno de ellos. Parece que el asesinato de Zacarías sepultó el secreto de Belén. Hasta ahora. Roma siempre lo supo. Al menos, eso parece. ¿Fue acaso una simple coincidencia que César Augusto, el emperador que dio forma al mundo antiguo, se dejara influir por una profecía ancestral? Una revelación pronunciada por la Sibila Tiburtina, que hablaba de una virgen, de un niño y de una estrella. Marte, dios de la guerra. Padre de Rómulo. Fundador de Roma. Venus, diosa del amor. Madre de Eneas. Héroe troyano que daría origen a la estirpe romana. Ambos, Marte y Venus, entrelazados en el linaje mítico del imperio. Pero hay más. Antares. Corazón palpitante de Escorpio. Una estrella roja, poderosa, que según Marco Manilio, astrónomo de confianza de Augusto, estaba bajo el dominio de Marte. ¿Casualidad? ¿O una pista celeste cuidadosamente interpretada?
En los tímpanos románicos, Escorpio no es un escorpión. Es un águila. El águila del evangelista Juan. Lucas es el toro. Marcos, el león. Mateo, el hombre. Juntos, forman el tetramorfos. Los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Los 4 signos fijos del zodiaco. Tauro. Leo. Escorpio. Y Acuario. Primavera. Verano. Otoño. E invierno. Tierra. Fuego. Agua. Y aire. Y allí, en el arte sacro, una matriz celestial. Marte, Venus y Antares. Alineados al paso de la Luna. Una configuración astronómica que aparece, una y otra vez, a los pies de María. ¿Fue esto lo que vio Augusto? Una conjunción estelar, el 22 de diciembre del año 1 a.C., que anunciaba el nacimiento de un Salvador universal. ¿Quizás intentó adelantarse a la profecía judía y apropiarse de ella? Antares, el corazón del águila imperial. La misma águila que Herodes fijó a la entrada del templo. Pero Antares no es Ares. Su nombre significa lo contrario. Y lo contrario a la guerra es la paz. Antares, estrella de la paz. De Jacob. De Israel. La estrella de Belén. El cielo, como un libro abierto. Fue leído por sabios de Oriente. Y en él no vieron solo una luz. Vieron un destino. Un mensaje cifrado en la bóveda celeste. Una promesa que los magos de Oriente supieron leer y descifrar para poner rumbo a Belén. Porque el cielo no solo guarda estrellas, también guarda secretos. Y cuando los magos miraron hacia arriba, vieron más que una luz. Vieron el principio de todo.